Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Nuevamente aquí saludándolos desde este confinamiento por el COVID-19, en esta cuarentena. Vamos a continuar con este tercer video sobre el tema de la niñez intermedia y tardía, enfocado principalmente en este tercer apartado a los procesos cognitivos durante esta etapa de la vida, que recordemos nos estamos refiriendo a la etapa de los años de la primaria, desde los 6-7 años hasta los 11-12 años aproximadamente. Vamos a iniciar en relación con los procesos cognitivos de esta edad con la propuesta pues, que hace Jean Piaget en este estadio que él denomina operaciones concretas y que va a caracterizar con ciertos avances en la cognición de los niños que los van a diferenciar del subestadio previo, que sería el preoperatorio. Recordemos que el periodo de las operaciones concretas se divide en estos dos subestadios, que el que refiere a la niñez temprana, que veamos en el video anterior, que es la edad de los preescolares y que le llama preoperatorio, y la edad de las operaciones concretas, que es justamente la que estamos abordando, la niñez intermedia y tardía, con ciertos avances en la cognición que va a caracterizar Piaget. Y bueno, uno de estos avances en la cognición es la capacidad de reversibilidad. ¿En qué consiste esta capacidad de reversibilidad? En que el niño es capaz mentalmente de retroceder en los procesos, ¿sí? Esta capacidad de analizar mentalmente un fenómeno en retrospectiva, ¿sí? Es decir, de atrás para adelante, de adelante para atrás, ¿sí? Entonces el niño va a poder analizar un fenómeno de, a ver, ¿cómo llegó esto a este punto? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después para llegar a esto? O bien, desde el punto en el que estoy, regresar, ¿no? Previamente hasta el inicio. Esta capacidad de reversibilidad la van a ir pues dominando también con el paso del tiempo y de los años de una manera mucho más eficiente. Esta capacidad de reversibilidad es la que daría cuenta de las nociones de conservación, es decir, cuando nosotros realizamos estas pruebas que hizo Piaget con los niños del trasvaso de líquidos, por ejemplo, en que se le disponían dos vasos exactamente iguales, con la misma cantidad de agua en ambos, a lo mejor uno podía ser rojo, el otro azul, y después se tomaba, por decir, el vaso con el agua roja y se ponía en un recipiente delgado y alto. Todos por experiencia sabemos que lo que va a ocurrir es que a la hora de que yo vacíe el agua roja en ese recipiente más delgado y alto, va a visualmente aparecer que el agua está más elevada, ¿no? Dando la sensación de que hay más agua en ese recipiente que en el otro. La noción de conservación que nosotros ya poseemos, siendo niños mayores, adolescentes, adultos, es que pues, se conserva la cantidad de líquido sin importar el recipiente que lo contenga. Sin embargo, los niños, como veíamos en el periodo anterior, pues no tienen esta noción de conservación y se dejan ir por la primera impresión que sus ojos le muestran, ¿no? Entonces aquí va a haber una diferencia. El niño en la edad de la niñez intermedia y tardía va a analizar esos movimientos en donde él vio que era la misma cantidad de agua y que al ser trasvasado este líquido a un recipiente más alto y delgado, sigue siendo la misma cantidad de agua. Puede analizar, a ver, lo vació acá, pero pues proviene de este vaso que yo vi que era lo mismo, por lo tanto es la misma cantidad de agua. Y lo mismo pasa con los experimentos acerca de la materia, ¿no? Por ejemplo, la plastilina, el Play-Doh, en donde sin importar la forma que yo le dé a dos bolitas que contienen la misma cantidad de masa, no importa que esté aplastada, no importa que esté en forma de salchicha, no importa que la separe yo en pequeñas bolitas, sigue siendo la misma cantidad de plastilina. Es otra de las nociones de conservación. Estas son posibles pues por esta capacidad de reversibilidad, de regresar en el espacio y decir, bueno, si yo vuelvo a juntar esta masa o la vuelvo a hacer bolita, pues voy a volver a reiterar que tienen la misma cantidad la bolita roja que el azul.
Entonces, bueno, ese es un avance, digamos, en la cognición que plantea Piaget durante la etapa de las operaciones concretas y que es esta capacidad de la reversibilidad. Otra diferencia o avance que se va a tener durante esta etapa del desarrollo tiene que ver con la clasificación. ¿Cómo clasificamos los objetos? La capacidad para poder entender que un subconjunto pertenece a un conjunto mayor, ¿sí? Y poder establecer cierta relación de variables entre los elementos que la integran. Es decir, yo puedo tener un subconjunto de rosas, margaritas y otro más de gardenias, ¿no? Y todos estos tres subconjuntos forman parte de un conjunto mayor llamado flores, ¿no? Entonces, los niños en esta edad pueden entender que las margaritas, las flores, las margaritas, las rosas y las gardenias son todas ellas flores. Y si yo pregunto, imagínense que tenemos 5 rosas, 5 margaritas y 5 gardenias, y yo le pregunto a un niño en esta etapa del desarrollo, es decir, de 8 años, ¿qué tengo más? ¿Rosas o flores? El niño es capaz de hacer la sumatoria y de entender que las gardenias, las margaritas y las rosas, al ser todas flores, voy a tener más flores porque se conjuntarían todas, tendría yo 15, que rosas, ¿sí? Porque rosas solo tengo 5. Entonces, este tipo de clasificaciones, este tipo de organización de variables, de conformación de grupos y subgrupos, es un avance que se tiene durante la niñez intermedia y tardía que no se contaba en pues, edades más tempranas, o es lo que va a decir Piaget, ¿no? Son como los dos principales avances en la cognición durante esta etapa del desarrollo y que obviamente, como lo hemos venido diciendo en vídeos anteriores, recuerden que pues todos estos cambios van siendo graduales, no se dan de un momento a otro, sino que son adquisiciones y desarrollos cognitivos que se van dando pues a lo largo de esta etapa de la vida. La teoría de Piaget ha recibido varias críticas respecto a este proceso evolutivo, ya que podemos encontrar niños en edad preescolar donde ya muestran ciertas nociones de conservación, es decir, que aparecen más tempranamente de lo que Piaget decía. Pero también podemos encontrar niños de 11 años, de 12 años, ya hacia el final de este periodo, que todavía no tienen estas nociones de conservación. Y entonces, esta crítica que se hace a la teoría de Piaget por ser inexacta, por no dar respuesta a pues todas las formas de cognición del humano o de distintos niños, son de las fuertes críticas que han recibido. Por eso siempre decimos que de entrada, pues las edades son relativas en las que un niño puede ir desarrollando estas habilidades cognitivas. También nos hemos dado cuenta que mucho tiene que ver con el espacio y el entorno en el que el niño se desarrolla. Hay espacios o entornos que ponen a prueba de manera más frecuente y contundente las capacidades de las nociones de conservación de los niños, y hay otros entornos en los que esta no está prácticamente presente. Por lo tanto, esto lleva a que este tipo de nociones pues no se tengan que ver desarrolladas, ¿no? Hay entornos más favorecidos, hay entornos menos favorecidos. Si nosotros pensamos en nuestra población mexicana, seguramente vamos a encontrar muchos adultos que escasamente tienen desarrollo cognitivo caracterizado por Piaget en las operaciones concretas, que no alcanzan un pensamiento de operaciones formales, o si acaso algunos elementos nada más de este. Estas son las críticas que se han hecho. Sin embargo, más allá de la cuestión de etapas o de edades, sí es importante considerar estas características de la cognición y estas capacidades que pues vamos desarrollando para pues irnos moviendo en el mundo, en el entorno y entender ciertos aspectos y fenómenos de nuestro entorno. Pocos adultos, por ejemplo, de nuestro país les podríamos decir
¿usted es queretano? Y nos pueden decir sí. ¿Y es mexicano? También. Y entonces, a ver, explíqueme, ¿por qué es queretano y por qué es mexicano? Y pocos adultos no podrían darnos alguna respuesta más o menos al respecto. Se pueden identificar como queretanos, si viven en Querétaro obviamente, y como mexicanos a la vez, ¿no? Entonces, que esto tendría que ver con esto de los subconjuntos y los conjuntos mayores. Y a pesar de eso, tener otras características más de pensamiento concreto. Entonces, no siempre desarrollamos al 100 todas nuestras, todo este desarrollo cognitivo que caracteriza a Piaget. Por ese lado, las críticas son certeras, las podemos observar en nuestras propias poblaciones. Sin embargo, tampoco podemos negar que si un humano es expuesto a las necesidades de conservación, de clasificación, de cuestión de variables, se logra desarrollar esta cognición. Es decir, siempre tenemos la capacidad de desarrollarlo. Lo que importa es el entorno en el que nosotros nos encontramos, aquello que nuestro medio nos exige que desarrollemos cognitivamente. Y eso es lo que pues finalmente se va a desarrollar en nosotros. Si no es necesario para nuestro entorno, pues no lo vamos a desarrollar. Entonces, esto tiene que ver pues con las críticas. Los aportes también son valiosos. El poder conocer cómo funciona nuestra cognición y más en estas edades, claro que ha tenido aportes muy importantes e interesantes en el campo de la educación. La teoría piagetana pues es la que ha dado ciertos insumos a los profesores para poder desarrollar ciertos contenidos y aprendizajes en los niños. Es lo que hoy llamamos constructivismo. La noción de Piaget de mostrarnos que la cognición es una construcción que hace cada ser humano en su mente, cómo podemos estimularla, qué elementos tendríamos que disponer en los entornos de aprendizaje de los niños para poder desarrollar ciertas habilidades, capacidades y ciertos conocimientos. Claro que son aportes muy importantes que se desplegaron a partir de la propuesta piagetana y de los neopiagetanos, ¿no? Que nos han llevado a conceptos como el aprendizaje significativo, los aprendizajes situados, que están muy en boga hoy, ¿no? En el léxico de la educación y que tiene que ver con generar situaciones cercanas a los niños, cercanas a su entorno, a su vida cotidiana, que le den sentido a eso que están aprendiendo en la escuela, para que tengan una mejor apropiación, una mejor construcción de esos aprendizajes, ¿no? Entonces, claro que no podemos pues negar también la valía de estos aportes. Otra de las teorías o de las investigaciones que se han hecho acerca de la cognición humana tiene que ver con el procesamiento de la información. Y aquí vamos a encontrar ciertas capacidades superiores que nos caracterizan como seres humanos. Una de ellas es la memoria. Y hay ciertas características pues importantes que mencionar durante esta etapa. Para empezar, los niños en esta edad, respecto a su memoria, van teniendo un mayor conocimiento de la misma y también de sus propias limitaciones que pueden tener. Los niños en la niñez temprana generalmente creen tener una mejor capacidad de memoria que la que en realidad tienen. En cambio, los niños de la niñez intermedia y tardía ya son más conscientes de sus posibilidades y limitaciones respecto a su memoria. Y lo más interesante, en esta edad los niños es cuando empiezan a dar cuenta de ciertas estrategias que les funcionan mejor para poder grabarse las cosas, ¿no? Aprenderlas. Esto tiene que ver con los procesos de control de su memoria. Hay niños que se dan cuenta que necesitan crear una imagen, que necesitan imaginar en su mente aquello que se tratan de memorizar, aquello que quieren acordar, lo tienen que relacionar con imágenes. Hay otros niños que se dan cuenta que su memoria funciona mejor si se generan en su mente ciertos ejemplos acerca de aquello
que quieren aprenderse. Estos ejemplos les permiten pues tener una mejor relación de los contenidos y así les es más fácil recordarlos. Otra de las estrategias que también se van desarrollando y que a algunos nos funcionan mejor que a otros es la alusión a uno mismo, ¿no? Que tiene que ver con la apuesta que hacen sobre del aprendizaje significativo. Es decir, si yo quiero aprender algo, tengo que relacionarlo con algo que me es cercano, que es alusivo a mi propia experiencia. Y entonces esto permite que yo pueda recordar con mayor facilidad esa información. Entonces, este es un momento súper interesante en la etapa de la vida y quizás algunos de ustedes lo recuerdan quizás más hacia los años de quinto, sexto de primaria, en donde ya iban elaborando cada vez de mejor forma, se iban dando cuenta de qué forma se les era más sencillo poder recordar, ¿no? Ciertas cosas, pues sobre todo cuando los ponían a estudiar, porque iban a haber exámenes en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de los temas interesantes sobre el procesamiento de la información, este apartado sobre la memoria. Y también dentro de este apartado sobre la memoria está lo que llaman la teoría del trazo difuso. Hay una cierta modificación también en la cuestión del almacenamiento de la información. Generalmente en nuestra memoria, ya a partir de esta edad, este trazo difuso tiene que ver con contenidos esenciales, que son los que se mantienen en el recuerdo, eliminándose los contenidos secundarios, es decir, como la estandarización de los recuerdos. Recuerden que nuestra memoria finalmente actúa en red. Cuando nosotros tenemos alguna experiencia, una vivencia, vamos a almacenar trazos difusos, es decir, vamos a conservar lo esencial del recuerdo y se van a eliminar elementos secundarios. Dos cuestiones son súper importantes a considerar y que, bueno, yo pienso que en nuestro sistema educativo tenemos muchas limitaciones en el desarrollo cognitivo de los niños en esta etapa de la vida. Aunque sí hay estrategias y sí hay ciertas actividades que se les ponen a los niños, creo que todavía es muy limitado en nuestro sistema educativo el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. Y no digo que no se trabajen o no hayan ciertas actividades que los profesores realicen en la edad de la educación básica, pues la etapa de la primaria. Sin embargo, creo que nos falta mucho camino por recorrer. El pensamiento crítico, pues, es llevar a los niños a la reflexión y a la construcción de su propio pensamiento, de la forma en cómo van apropiando su propia reflexión de la realidad, esta crítica que puedan hacer pues de cualquiera de los temas, ¿no? que van aprendiendo en la escuela. Sería súper interesante que pudiéramos generar reflexiones, que pudiéramos hacer pensar a los niños a partir de los temas que se van abordando en las diferentes materias: matemáticas, historia, español, geografía, biología, bueno, ciencias naturales, que es lo que llevan en la primaria, o conocimiento del medio, ¿no? O cívica y ética. Hay materias quizás que se prestan más que otras, pero todas podrían ser abordadas desde un pensamiento crítico, reflexivo, que les permita a los niños tener un mayor desarrollo en esta área, más allá de un aprendizaje memorístico, enciclopédico de los contenidos de estas materias. Y el otro, pues, es el pensamiento creativo. Y aquí generalmente hay unas grandes limitaciones en nuestro sistema educativo respecto al pensamiento creativo, porque en vez de irlo fomentando y desarrollando, muchas veces lo vamos ahogando, ¿no? En este apartado viene lo que es el pensamiento convergente y el divergente. El pensamiento convergente es aquel que atiende a una forma de respuesta, que es lo que generalmente se trabaja en las escuelas. Esperamos que los niños den cierta respuesta específica y si no es esa respuesta, entonces está mal. Los niños que tienen un pensamiento convergente, es decir, que son capaces pues, de ir dando estas únicas respuestas, son los que van teniendo éxito académico, son los que salen muy bien en los test de inteligencia estandarizados. Los niños que tienen un pensamiento divergente, es decir, que dan respuestas alternativas y que uno pensaría que eso sería lo ideal, ¿no? Que tuviéramos más un pensamiento divergente, que es el pensamiento creativo, que es la multiplicidad de respuestas ante una
pregunta la multiplicidad de formas en que podemos, incluso, por ejemplo, resolver un problema matemático, lo vamos ahogando en los niños. Si no es el procedimiento que le enseñó la maestra, entonces está mal. Ya desde el procedimiento está mal y aunque haya llegado al resultado correcto, en muchas ocasiones ya ni siquiera revisan, ¿no? Que sí llegó al resultado correcto. Entonces muchas veces es muy castigado este pensamiento divergente, que es el que nos puede llevar realmente a la creatividad, a la innovación, ¿no? A la generación de nuevas cosas en el mundo. Y bueno, lamentablemente muchas veces más que fomentarlo desde la escuela y la forma de enseñanza, pues lo vamos ahogando, ¿no? Porque queremos una forma única de pensamiento. Entonces, los entornos más que estar favoreciendo la creatividad, pues lo van limitando. Otro de los temas, pues, es la metacognición. Y esto pues es también interesante. Los niños durante esta edad de la vida se van dando cuenta de sus propios conocimientos. Esa es la metacognición, la forma en cómo el humano se da cuenta que conoce y aparte se da cuenta de lo que conoce, de lo que sabe y sabe entonces emplearlo. Y entonces va generando también, obviamente, unas mejores estrategias a partir de cómo conoce cómo va haciendo su proceso de aprendizaje, pues va haciendo sus propias estrategias metacognitivas, ¿no? Cómo aprender mejor, qué le funciona más. Hacer un resumen, hacer un esquema, por ejemplo, para algunos contenidos, repetir el contenido hasta que se me grabe, generar imágenes, ¿no? Lo que decíamos. Entonces, aquí el niño también va tomando mucho mayor conciencia durante esta edad de la vida, tanto de cómo aprende, de cómo conoce el mundo y de lo que sabe del mundo. Uh-huh. Bueno, después viene el apartado acerca de la inteligencia y bueno, este es un tema muy, muy polémico y que ha cobrado una gran diversidad hoy en nuestros días. Si bien antes se pensaba que, y de hecho los test de inteligencia estaban enfocados más hacia habilidades lingüísticas o lógico-matemáticas, otros autores como viene la propuesta de Wechsler, como viene la propuesta de Gardner, en donde empiezan a dar cuenta de la diversidad de elementos que conforman nuestra inteligencia y que no tenemos una única inteligencia, sino que los seres humanos desarrollamos diversas inteligencias y que tenemos generalmente mayor énfasis en cierto tipo de inteligencia por sobre otra. Es lo que ha puesto un poco ahí pues en jaque los primeros test de inteligencia que se diseñaron y que con las revisiones y los nuevos conocimientos que tenemos sobre la inteligencia humana pues se han venido adaptando, ¿no? Como es este clásico test de inteligencia que es el de Binet, el francés, y que, bueno, la Universidad de Stanford ha ido actualizando y ha ido contemplando esta diversidad de inteligencias, ha ido incorporando otros ítems que las consideren para tener pues una medición mucho más integral de la inteligencia humana. Gardner pues es uno de los más recurridos hoy día con su propuesta de las 8 inteligencias, la inteligencia matemática, verbal, espacial, kinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, que bueno, es la propuesta que hace Gardner y que todas las personas poseemos algún tipo de inteligencia, tenemos más desarrollada alguna de estas inteligencias por sobre otras. Y todas son valiosas y que finalmente también es lo que nos da cuenta de los perfiles que cada pues persona va desarrollando a lo largo de su vida. Hay quienes pues tienden más hacia el área musical, hay quienes le va mejor al área matemática y pues ahí tenemos a los ingenieros o a los contadores, que si va más hacia el lenguaje pues ahí tenemos a los que se dedican pues a las lenguas y letras, como ustedes comprenderán, ¿verdad? La literatura, las lenguas modernas en español, ¿verdad? Los estudios de lenguaje, los que se dedican
bueno, los kinestésicos que se dedican al arte, ¿no? Que son bailarines, que son pues todas estas profesiones, ¿no? Los artesanos, los atletas, ¿no? Etcétera. O sea, tenemos una diversidad de inteligencias que son las que nos dan cuenta pues de los perfiles que van desarrollando pues las personas, ¿no? Ahora, bueno, ciertamente tampoco podemos negar que hay ciertos sectores, los sectores polares, ¿no? Respecto a la inteligencia, las personas que muestran un retraso mental y que por lo tanto se ve impactado en su inteligencia y les cuesta trabajo aprender en retrasos mentales graves, pues tenemos personas que ni siquiera pueden ser autosuficientes, ¿no? Porque las cuestiones básicas incluso del propio control del cuerpo, como puede ser el aprendizaje del control esfinteriano, o sea, aprender a ir al baño, son incapaces de hacerlo y pues siempre tienen que usar pañal, ¿no? Por el resto de su vida, o que no pueden aprender pues incluso, ¿no? A caminar, ¿no? Entonces tenemos estas personas con retrasos mentales graves que incluso las capacidades físicas no las pueden controlar, ya mucho menos, digamos, aprender a leer, escribir, etcétera, ¿no? Y va siendo gradual. Hay otros que sí van desarrollando estos aprendizajes del propio cuerpo, el control físico, pero bueno, se ven limitados en las capacidades de aprendizajes pues, académicos, enciclopédicos. Y que bueno, van desarrollando ciertos conocimientos de forma mucho más básica, ¿no? O con ciertas limitaciones. Los que podemos estar en el nivel estándar, ¿no? Que somos capaces pues, de aprender a leer, escribir, tenemos todo el control físico, pero no tenemos una inteligencia brillante, ¿no? Y es otro extremo, los sobredotados, los superdotados, los genios, ¿no? Que son personas que son capaces de conocer y aprender una gran cantidad de conocimientos y dominarlos, ¿no? Y bueno, entonces no podemos negar estas diferencias individuales en la inteligencia que de alguna manera desde todo lo que ha sido el siglo XX pues ha sido de gran interés, ¿no? De los intelectuales interesados pues en el campo de la inteligencia y de la cognición. Una de las cuestiones importantes aquí pues tiene que ver con la herencia y el medio, ¿no? Es uno de los dilemas. ¿Qué es lo que hace que las personas tengamos ciertos niveles de inteligencia? ¿Estamos determinados genéticamente? ¿Heredamos la inteligencia o tiene mucho que ver nuestro medio? Si bien hay algunos estudios que abonan hacia los factores hereditarios de esta cuestión de la herencia, de la inteligencia, también se habla sobre pues, la importancia y la influencia que el medio puede tener. Y bueno, es súper interesante si leyeron el apartado de la investigación en el desarrollo del ciclo vital, el que tiene que ver con el proyecto Abecedario, que fue un proyecto hecho en Estados Unidos con bebecitos de entornos de poblaciones marginales vulnerables, como desde una estimulación temprana pudieron alcanzar niveles superiores de desarrollo de inteligencia que pues de sus padres, ¿no? De sus progenitores. Entonces, si bien se logró una mejora, unos puntajes mucho más altos que otros niños de su misma condición, con características hereditarias similares, que no fueron estimulados cognitivamente desde edades tempranas, pues mantuvieron un nivel pues inferior. Y bueno, aunque no viene en el apartado, también como siempre yo les hago hincapié en la cuestión nutricia. La cuestión alimentaria es sumamente también importante para el desarrollo de la cognición y de la inteligencia. No es lo mismo un cerebro que recibe una buena alimentación y calidad de alimentos variados, diversos, que un cerebro pues que tiene privación del alimento. Obviamente nuestras células somos seres orgánicos, pues no se va a desarrollar de la misma forma. Es que tener mucho cuidado, ya para terminar este video, con lo relativo a los test de inteligencia. Son herramientas orientativas, más no determinantes. Yo puedo aplicar en alguna persona algún test de inteligencia y va a depender de muchos elementos el resultado que se pueda presentar en este test de inteligencia.
Es decir, hay una influencia también en los estados anímicos y emocionales de los sujetos a la hora de contestar una prueba, que pueden llevarles a tener pues, ciertos resultados no tan favorables, ¿no? Y por ahí venía el ejemplo de estas personas de población en Estados Unidos, de poblaciones negras y de los blancos, ¿no? De cómo cuando se medían y el sujeto sabía que se le estaba midiendo la inteligencia, generalmente había mayor resistencia por la cuestión del estigma, ¿no? social que existe allá en la población negra. Cuando se les decía que solo era protocolar y que estaba a prueba, que los resultados no podían ser confiables, no se mostraba gran diferencia entre los resultados de los negros y los blancos. Es un dato interesante. ¿Por qué? Porque esto da cuenta de cómo los factores emocionales o socioemocionales, claro que tienen influencia en estas pruebas que se puedan aplicar. Entonces, una persona que está en un estado de ansiedad o que está en un estado depresivo por circunstancias emocionales puede tener algún resultado por debajo quizás de lo que su inteligencia real tiene, ¿no? Entonces siempre también hay que tener mucho cuidado con ello, con el uso que se dan a los resultados de este tipo de pruebas y son orientativas, nos pueden dar cierto nivel, sí, o cierta margen, ¿no? Del nivel en que está la inteligencia de una persona, pero recuerden, con buena estimulación, con ejercicios, con el desarrollo de la cognición, podemos aumentar estos niveles de inteligencia. No es algo fijo, es algo que tiene que ver también pues, con cómo estamos estimulando nuestra cognición. Bueno, chicos, con esto dejamos este apartado que es el más extenso de este capítulo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, espero que estén muy bien ustedes y sus seres queridos. Saludos.